someramente lo que venimos trabajando desde el psicoanálisis lacaniano. Digamos que el psicoanálisis no es un campo unificado de ninguna manera. Cuando me refiero al psicoanálisis lacaniano, hace referencia al psicoanálisis desarrollado por Jacques Lacan en Francia, que bueno, tiene unas particularidades, pero pues ese sería tema de otra charla. Bien, en un artículo publicado en el periódico El Tiempo el 1 de abril de este año, con motivo de la cercanía del Día Internacional del Autismo, una madre comentaba que había respondido de la siguiente manera a la sugerencia de un conocido para que llevara a su hijo donde un psicoanalista. ¿Y para qué si mi hijo no habla? Frente a esta respuesta, que seguramente se corresponde con el imaginario popular acerca de la imposibilidad de aplicar una talking cure, una cura del habla, para el tratamiento del autismo, se hace necesario referirse de manera general al modo como el psicoanálisis, y más específicamente el psicoanálisis de orientación lacaniana, piensa el autismo hoy en día. Normalmente, cuando se hace referencia al abordaje psicoanalítico del autismo a un público médico de psicoterapeutas, se evoca una afirmación de Bruno Bettelheim, a la que se ha referido también el doctor Casas en relación a Tostin, que la retoma, según la cual la etiología del autismo estaría en las fallas de los padres, principalmente de las madres, en sus labores de maternaje. Nadie quiere saber de una teoría que culpabiliza a los padres. Esta afirmación de Bettelheim, que para muchos psicoanalistas ya estaba caduca en su tiempo, parece seguir existiendo en el imaginario como lo que resumiría las tesis de los psicoanalistas sobre el autismo. Todo el resto de los trabajos de Bettelheim, tanto clínico como institucional, la riqueza de la construcción de los cuadros clínicos de los niños que atendió en esa institución suya que entendía como un anticampo, quedan sepultados bajo esta afirmación según la cual él culpabiliza a los padres. Actualmente hay un gran interés por parte de los psicoanalistas lacanianos de pensar el funcionamiento singular, diferencial del campo de la psicosis y las esquizofrenias. Este es un tema que los psiquiatras resolvieron hace mucho tiempo, pero que parece confuso en la literatura psicoanalítica. Pensar el autismo dentro de la lógica de la psicosis ha sido uno de los obstáculos que han tenido los psicoanalistas para pensar la dimensión singular de la clínica del autismo. En la línea de investigación, propuestas de intervención clínica de la psicosis y los autismos en niños y jóvenes hacia una práctica dialogada de la Antena Infancia y Juventud de Bogotá, que es esta página que está acá, la cual se desprende de la Universidad Popular Jacques Lacan y se articula con el programa de psicología de la Universidad del Rosario. Venimos realizando un trabajo de lectura de diferentes testimonios de autistas de alto rendimiento. Existe una literatura que inicia a finales de los años 60, pero que adquiere su fuerza en los años 80, en la que distintos autistas comienzan a publicar sus autobiografías. Este material, que muchas veces no figura en los estudios científicos del autismo, es de una riqueza invaluable para los psicoanalistas. Y es que hace a la ética del psicoanalista el dejarse enseñar por sus pacientes y escuchar lo que los propios sujetos pueden testimoniar acerca de su padecimiento. Como bien lo señala Maleval, nadie puede enseñar a los clínicos tanto como el mismo sujeto acerca de su funcionamiento. En esta línea, los testimonios de los sujetos autistas son de un valor inmedible. Quisiera detenerme un momento en el caso excepcional del inglés Daniel Tammet y cómo él logra salir de su repliegue y animarse a la construcción de un lazo social. En su libro Nacido en un día azul nos relata cómo desde muy temprano en su vida presenta una fascinación por los números, los cuales funcionan para él en una gran serie de sentidos. Contar es una temprana estrategia que él encuentra para hacer frente a la angustia que puede producirle el encuentro intrusivo con los otros. Los números, además, sobre todo los primos, constituyen para él una experiencia estética. Describe relaciones sinestésicas con los números, les otorga colores, formas y tamaños particulares. Los números son el modo como él comprende las particularidades del otro, especialmente en su caso, dada la dificultad que dice tener para comprender las emociones y la manera como debe responder a ellas. Dice Tammet: si un amigo me dice que se siente triste o deprimido, me imagino a mí mismo sentado en la oscura cavidad del número 6 para ayudarme a experimentar el mismo tipo de sensación y así comprenderla. Si leo en un artículo que una persona se siente intimidada por algo,
Me imagino a mí mismo junto al número 9. La solución de problemas matemáticos y un solitario de números primos de su autoría y que juega en su cabeza son modos de un goce singular que prescinde por completo de cualquier relación con el otro. Con la presentación en televisión de los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988, se abre una nueva dimensión para Tammet, ya que activa su interés por las diferentes culturas, países e idiomas del mundo. Y es precisamente vía los idiomas que Tammet logra abrirse a establecer un lazo social con el otro. En su adolescencia realiza su primer viaje a otro país, Francia, en el marco de su estudio de idiomas. Posteriormente participa en una convocatoria para ser profesor de inglés en un país de Europa del Este y es seleccionado para ir a Lituania durante un año. Esta experiencia es decisiva para él, nos dice: me sentía ansioso, claro está, acerca del viaje y de si podría cumplir mi misión con éxito. Pero había algo más, una emoción causada por el hecho de que finalmente me hacía cargo de mi vida y de mi destino. Ese pensamiento me dejó sin aliento. Daniel empieza a ver que su diferencia no es una pura deficiencia, sino que alberga una positividad. Dice: no ser igual que todo el mundo había representado una ventaja positiva para mí en Kaunas, capital de Lituania, y una oportunidad para ayudar a los demás. Actualmente Tammet habla 10 idiomas: inglés, su lengua materna, finlandés, francés, alemán, lituano, esperanto, español, rumano, islandés y galés. Tiene un centro de idiomas que funciona por internet. Persiste en él un proyecto de crear su propio idioma, seguramente el hueso de su invención, el cual ha bautizado Manti, que toma de la palabra finesa manti, que significa pino. Tammet ubica bien ese aspecto moebiano de las singularidades de su funcionamiento. Nos dice: era algo bien extraño, las mismas capacidades que me apartaron de mis semejantes de niño y adolescente y que me aislaron de ellos ahora de adulto, me ayudaban a conectar con otras personas y a hacer nuevos amigos. Otras autobiografías que hemos leído con sumo interés son las de Temple Grandin, Donna Williams y Birger Selling. Temple Grandin, tal vez una de las más célebres y famosas autistas de alto rendimiento, encuentra una regulación subjetiva por la vía de su máquina de apretar, que ahí está. Un verdadero objeto autístico complejo, pero es en el diseño de mataderos y espacios para el manejo de ganado que pone en acto su pensamiento en imágenes y logra establecer un lazo social. Grandin ha diseñado 1/3 de todos los mataderos y establecimientos para vacas en Estados Unidos. Por su parte, Donna Williams puede permitirse una regulación subjetiva a través de un uso muy singular que hace de los dobles, pero es precisamente vía la escritura que se constituye su invento primordial, posibilitador de un lazo con el otro. Donna describe lúcidamente cómo 2 dobles suyos son fundamentales para que pueda interactuar con los demás. Uno de ellos es Willy, nombre que recorta de su propio apellido Williams, y que describe como una criatura de ojos verdes que vive bajo su cama. Es la expresión de su agresividad y lo encarna para lidiar con situaciones en las que esa agresividad se necesita. Su otro doble es Carol, doble que incorpora de una niña con ese nombre que conoce un día en un parque y que asimila miméticamente para enfrentar situaciones en las que requiere de un comportamiento acoplado a las normas sociales. Este uso de los dobles, lejos de ser leído como una manifestación de su locura, es entendido, y así lo transmite la propia Donna, como parte de sus invenciones singulares y de sus herramientas para salir del repliegue del autismo. Es en el pasaje por una decisión subjetiva que ha sido posible para estos sujetos hilar su modo de funcionamiento a un lazo social específico. Birger Selling parece testimoniar un modo de autorregulación a través de su juego con canicas, las cuales agrupa y lanza incansablemente. Es por la irrupción que hace un otro de esa actividad autorregulatoria, su padre que un día en broma le esconde una de sus canicas, que Selling pronuncia sus únicas palabras después de años de mutismo: devuélveme la bola, revelando un aparato del lenguaje plenamente constituido. A pesar de la insistencia de sus padres y terapeutas de reemplear la misma estrategia, las palabras no vuelven a presentarse. Sin embargo, Selling logra escribir por medio de la comunicación facilitada, pero su uso de la escritura no constituye una invención tan exitosa como la de otros autistas nombrados.
logra hablar sin ceder la voz, pero no hay, como en los otros casos, algo que pueda nombrarse como una salida del repliegue sobre sí mismo. Los inventos de los autistas se gestan muchas veces precisamente en sus llamadas obsesiones, las cuales ciertas orientaciones terapéuticas se esfuerzan por deshacer y encuentran en ese abandono un triunfo terapéutico. Cabe recordar que ya Leo Kanner había declarado que el camino del éxito para algunos autistas consistía en transformar una fijación en carrera profesional. A grandes rasgos, los dos ejes principales de la estructura autista que están siendo estudiados por los psicoanalistas lacanianos, es decir, aquello que encontramos como invariable aún en la diversidad fenoménica que puede darse entre los distintos autistas, son la negativa a ser sujetos de la enunciación y el objeto autístico. Al referirnos a lo que le ocurre al autista con el lenguaje, no como una alteración del lenguaje, sino como una negativa a ser sujetos de la enunciación, podemos ver cómo esto es invariable tanto para el autista que no habla como para aquel que habla mucho. No es lo mismo la comunicación que la enunciación, ya que hablar no es solo decir enunciados. Requiere hablar en nombre propio, hablar desde el yo, hacerse cargo de lo que se dice y desplegar un deseo en lo que se está diciendo. De los casos nombrados, vemos en un extremo a Birger Selling, quien no habla nunca, salvo esa vez en que increpa al padre con una fonación impecable, solo para replegarse nuevamente. Selling, valiéndose para darse a la escritura del sostén que puede brindarle el tacto de otro cuerpo, escribe a través de la comunicación facilitada. Veo que tengo 5 minutos, así que voy a avanzar más rápido. En el otro extremo encontramos a Donna Williams, quien a pesar de tener una decena de libros publicados y varios de ellos traducidos en otros idiomas, álbumes discográficos, pinturas, etcétera, se refiere en repetidas ocasiones a cómo debe engañarse a sí misma para poderse dirigir a un otro. Hay unas frases, no las voy a leer para avanzar más rápido, que es maravilloso como ella habla de cómo se tiene que engañar para poderse dirigir a un otro. Así, el mutismo, el habla en tercera persona, la ecolalia, el canturreo, el hablar cantando o cualquier otro recurso para emitir enunciados y que haya un sujeto que los enuncie, son fenómenos recurrentes de la clínica del autismo que pueden resignificarse a partir de esta negativa de la enunciación. El comprender esta negativa de la enunciación permite orientar el lugar que puede ocupar el psicoanalista o el terapeuta para un autista, siendo muy cautelosos a la hora de pedirle a ese sujeto que sea sujeto de su enunciación o a la hora de hablarle con una demanda específica. Cierta indiferencia calculada o estudiada del otro, nos dicen los autistas, suele servirles para tolerar su voz. El objeto autístico es también de una naturaleza absolutamente diversa a la de los otros objetos que pueden crear o relacionarse con los niños no autistas. Hay una gran distancia entre un objeto autístico y un objeto transicional. A diferencia de lo que consideran otras corrientes terapéuticas, incluso otras orientaciones dentro del psicoanálisis, los lacanianos consideramos que el objeto autístico es de un gran valor para la cura del sujeto y que no hay que obligarlo en ningún modo a que lo abandone. Esto nos lo testimonian los propios sujetos autistas que han podido llegar a hablar del modo como salieron del repliegue del autismo. A veces es gracias al encuentro con un maestro o un familiar que logran que un otro dignifique la importancia de ese objeto. En los testimonios de los autistas, muchas veces los encuentros con los terapeutas son relatados como negativos, lo cual abre muchas interrogantes para todos los que trabajamos en el campo psiquiátrico, psicoanalítico, psicológico. En el caso de Temple Grandin, su máquina de apretar ha jugado un papel fundamental para poder regular lo que vive como un exceso a nivel del cuerpo. A Grandin su máquina la ha acompañado toda la vida. No ha caído como caen los objetos transicionales que pueden servir para simbolizar las ausencias de los objetos vitales. Tanto en sus libros como en la adaptación al cine que se hizo de su vida, hubo momentos en que, por la naturaleza misma de su máquina, otros estuvieron inclinados a prohibirle su uso, siempre bajo el influjo de las buenas intenciones. Como dice el adagio popular, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. En el caso de Daniel Tammet, sus padres le incentivaron un interés desbocado
Sus padres le incentivaron su interés desbocado por los números, las numeraciones y las clasificaciones. Es vía la clasificación de las banderas de los distintos países que empieza a interesarse por otros idiomas que son en últimas lo que le posibilita establecer un lazo social. La madre de la que hablaba al inicio de la charla y que ha publicado su relato en el periódico El Tiempo, señalaba que para su hijo hay también un objeto privilegiado, el delfín. Sabiamente, esta madre ha permitido que su hijo despliegue ese objeto por toda la casa, que pueble con él su mundo. En el artículo no lo señala, pero seguramente lo sabe, ese objeto la toca a ella y es un recorte del propio deseo de los padres. Son biólogos y este niño ha elegido como objeto autístico un animal marino. Tengo 2 minutos para terminar o se me acabó ya el tiempo. 2 minutos, bien. Para los psicoanalistas el autismo no corresponde a una detención en el desarrollo. En un sujeto autista coexisten los más diversos grados de desarrollo de diferentes funciones psíquicas y motoras. El autismo tampoco es una discapacidad. Como han afirmado tantos sujetos diagnosticados con síndrome de Asperger, we are not disabled, we are differently abled. Capacitados distintos, no discapacitados. Incluso todos los autistas nombrados reivindican en sus libros el valor de ser reconocidos como autistas, no como locos, enfermos o discapacitados, por más que ubiquen dificultades en su modo particular de funcionar. En esta línea, Jacqueline Berger, periodista y escritora francesa y madre de autistas, afirma: es necesario que esta sociedad tenga ganas de comprender lo que está en juego para niños que no crecen de manera ordinaria. Es necesario también que acoja los desvíos dentro de una normalidad ambiental, que entienda que en estas diferencias hay también una fuente de riqueza y creatividad, a contracorriente del discurso que categoriza con exceso los síntomas hasta perder el deseo de buscarle sentido. Quisiera oír que existe la posibilidad de una evolución positiva para los síndromes autistas, que los niños calificados de autistas no están programados para permanecer encerrados dentro de su estructura, para ser esencialmente autistas, que hay tantos autistas como niños diagnosticados como tales, que una vez establecido el diagnóstico, los sufrimientos reconocidos, hay que olvidarlo para construir el camino singular de cada uno, porque no hay un modelo que queda todo por inventar para cada sujeto en cada caso, y esto exige una energía considerable para los padres y para todos los que se ocupan de ellos. El deber de toda una sociedad entera es ayudarles. Cierro con esta frase simplemente para referirme, retomando lo que presentaba el doctor Casas sobre el tema de las bases genéticas del autismo. Quisiera decir que muchas veces se eleva esta tesis como un modo de desvirtuar el influjo posible de las psicoterapias o el psicoanálisis para su tratamiento. Sobre esto, consideramos que independientemente del origen del autismo o si se determina o no para él una causa genética, es necesario que quien lo padece pueda subjetivar esa experiencia y el modo absolutamente propio en el que eso atraviesa su existencia. Aunque se comprobara algún día que el autismo está relacionado con un disfuncionamiento biológico y por lo tanto es asunto de las ciencias de la naturaleza, no sería menos cierto que en el individuo siempre tendrá que subjetivar sus consecuencias. Mientras no haya una hipotética terapia genética o química capaz de erradicar el autismo, el estudio del funcionamiento subjetivo, cuya dependencia del entorno es esencial, resulta ineludible. Muchas gracias. Bueno, a continuación tenemos a